Hola locos de los idiomas, me llamo Daniel y esta es mi nueva serie de conlanging o creación de idiomas artificiales o inventados, gratis, online y para hispanohablantes. En este vídeo, como veis, os traigo una primera lección dentro de esta nueva serie en la cual vamos a explorar la primera de las cuestiones a la hora de crear los conlangs. Uno, por ejemplo, podría empezar a hacer un conlang a lo loco y empezar por ejemplo, el léxico, empezar a hacer palabras sin ton ni son, haciendo las que le diese la gana, tanto verbos, adjetivos, sustantivos, preposiciones, las que quisiera. O podría empezar por el final, que prácticamente es la escritura, haciendo un tipo de escritura que al final no se ajustase al set de sonidos que tendría que haber escogido antes. O podría empezar por, no sé, los sonidos en sí, que tendría que ser el segundo paso dentro de este arte, o al menos es lo que se acepta como la segunda parte de la creación de conlangs. No, la primera parte de la creación de conlangs es definir el tipo de conlang que se quiere hacer. Hay que definir el propósito, el motivo, la meta final por la cual un conlang tiene que existir. Y ya en el pasado yo he tenido mis propias experiencias de fallos de Conlang. He intentado hacer un tipo de lenguaje artificial que poco después encontré que no se ajustaba a lo que quería. Por ejemplo, empezando con un cifrado de las letras que era eso precisamente, un cifrado, no un conlang. Así pues, cuando queremos definir el propósito de un conlang o la meta final de esta, tenemos que definir el tipo de conlang. Y para eso tenemos que responder a unas cuantas preguntas que en general los que hacen conlangs, los más famosos, por ejemplo, David Peterson, se hace a sí mismo cada vez que crea un nuevo lenguaje artificial. Cosa que ha hecho, por ejemplo, con el Alto Valirio, con el Dothraki y con otros nuevos, como por ejemplo el Magnuk, el Skroth, el Ashai, no sé bien cómo se pronunciaría esto, o el Gerna Mousha. Son nuevos lenguajes que quiere incluir dentro de Juego de Tronos. Hay otros conlangers que están intentando hacer lo mismo o que han pasado por lo mismo y casi todos coinciden en esto. Propósito. Así pues, vamos a intentar responder a las primeras preguntas. ¿Quiénes van a usar el conlang? Si se diese el caso en el que solamente tú vas a usar ese conlang, se podría llamar más bien un cifrado o un lenguaje personal. Aquí lo tenéis. En el caso en el que fueses a compartir este conlang con otra persona o con un grupo selecto de personas y que más allá de estas no se compartiese, este conlang sería secreto. Este tipo de conlangs sí se parecen bastante a los personales, pero son en general difíciles de aprender incluso para los propios miembros de este selecto grupo que habéis elegido. Por último, si vuestra meta es que este lenguaje sea hablado por quien sea, en el momento que sea, cuando quiera y que sea fácil de aprender, pues estaríamos hablando de un lenguaje auxiliar o un auxlang. Al menos así es como se denomina en los diferentes blogs, forums, vídeos y artículos en los que vais a mirar este tipo de cosas. Y este tipo de lenguas auxiliares normalmente se llamarían también interlangs, por ser internacionales. Aquí tendría que haber puesto globales, pero bueno, porque esto es una clasificación diferente. Si vuestra meta es que este conlang que estáis creando lo hable toda la gente posible o que sea usado en todo el mundo, podría llamarse un lenguaje auxiliar global. Un ejemplo de esto podría ser el conocidísimo Esperanto, que comparte un montón de características con otros lenguajes que hacen que sea bastante fácil de aprender. O al menos en principio, al menos para la población europea tendría que ser fácil de aprender. En cambio, si empezásemos a delimitar el número de personas que queremos que lo hablen por el tipo de lenguaje o por la región en la que se habla, ya estaríamos hablando de un lenguaje auxiliar regional. Y un ejemplo de esto sería el intereslavo o interslavic, que sirve, por ejemplo, para que personas que hablan diferentes lenguajes eslavos, ejemplo, el esloveno, el búlgaro, el ruso, el polaco, se puedan entender entre sí. No los he nombrado todos, pero ya entendéis la idea. Después tenemos que contestar la pregunta de qué tipo de inspiración queremos para este con la que estamos haciendo. ¿Va a ser un lenguaje a posteriori o va a ser un lenguaje a priori? Y ahora vamos a explicar qué significan estos dos términos.
Si dijésemos que nuestro lenguaje tiene inspiración a posteriori, significa que estamos tomando inspiración de un lenguaje previamente existente o previamente inventado. Por ejemplo, el Esperanto se consideraría un lenguaje a posteriori. ¿Y por qué? Porque está tomando el sonido, el corpus léxico, la gramática, la escritura de otras lenguas previamente existentes, como por ejemplo las lenguas romances. En cambio, si quisiéramos hacer un lenguaje completamente nuevo, una tabula rasa, una hoja en blanco, un lenguaje completamente nuevo, que no compartiese casi nada con lenguajes previamente existentes, estaríamos hablando de una lengua a priori. Pero estas lenguas a priori son particularmente difíciles de crear dado que ya estamos condicionados o sesgados por nuestro conocimiento de lenguas anteriores. Si yo intentase crear un conlang basado en nada, absolutamente nada, a pesar de que quiero hacer algo completamente nuevo, seguramente esté sesgado por mis conocimientos o por mis estructuras ya adquiridas de otros lenguajes. Dícese, yo qué sé, el español, el catalán, el inglés, el francés, el alemán, el islandés, cualquier otro lenguaje del que ya tenga conocimiento va a sesgar la creación de este tipo de lenguajes. Por tanto, son bastante difíciles de crear. Es posible que se puedan hacer, pero son difíciles. Por último, hay que contestar la pregunta, y es la más importante de todas, ¿cuál es el propósito de los conlangs? Queremos que sea fácil de comunicar, queremos que cumpla una función estética o de expresión o artística, queremos experimentar con este, y para cada tipo de propósito vamos a tener un tipo de lenguaje diferente que va a definir cómo va a estructurarse la creación y la forma final de este. Ya hemos visto antes cómo se ha respondido a esta pregunta con el tema de la comunicación. Si queremos que nuestro lenguaje sea fácil de transmitir, estaremos intentando crear un auxlang. Y ya vemos que tenemos una especie de correlación con la pregunta anterior de quiénes quieren hablarlo. Después está la cuestión de cumplir un propósito estético, un propósito de expresión o de meta artística, por así decirlo. En este caso estaríamos intentando crear un artlang y este se clasifica a su vez en otros dos, y estos serían los ficticios y los artísticos. En los artísticos pues podríamos usarlo ya en el mundo real, como por ejemplo el sol re sol, que se basa prácticamente en el uso de música o de tonos musicales para crearlo, para crear las diferentes categorías gramaticales y léxicas que existen en este, además de la estructura morfosintáctica en sí. En cambio, una lengua ficticia sería aquella que usaríamos en un medio ficticio o fantástico. Y de estos hay bastantes. Están el Alto Valirio, el Dothraki, como ya hemos visto antes, están el Quenya, está el Sindarin y hay otro montón de lenguas, como por ejemplo están el Klingon, el Vulcaniano, el Romulano. Por ejemplo, en la saga de El asesino de reyes de Patrick Rothfuss encontraríamos el Siaru, el Adémico, el Fey. En los Power Rangers encontraríamos el Eltariano. En Men in Black encontraríamos el Arquiliano. Todos estos conlangs se delimitan a un mundo fantástico del cual no debería salir, aunque se puede aprender. Es decir, existen en ese mundo de fantasía y tienen su propósito dentro de ese mundo de fantasía, porque cumplen algún tipo de función o de realización o de relleno de ese mundo. Hacen que ese mundo sea más creíble. Y por último tenemos el propósito de la experimentación. Y este es posiblemente el más complejo de todos y el que más quebraderos de cabeza causa entre los conlangers o los creadores de los conlangs. Este tipo de propósito, el de la experimentación, nos lleva a dos tipos de lenguajes. En principio se llamarían los ingeniados o engelangs. Engelangs sería la pronunciación en español. En realidad sería engelangs, de engineered, ingeniados en inglés. Y este tipo de lenguajes normalmente son más o menos lo contrario a los naturalistas. Cuando uno intenta crear un lenguaje en el que la comunicación sea fácil o que tenga un propósito estético, como por ejemplo un Artlang, normalmente sigue unas cuantas pautas de las reglas lingüísticas que se han ido explorando a lo largo del tiempo. Pero no, en los lenguajes en los que la experimentación es el punto clave, la piedra angular de la creación de este, se intenta ir por otros sitios.
Se intenta cumplir un propósito trascendente, por así decirlo. Y esto nos lleva a intentar desambiguar un lenguaje, como por ejemplo el Lojban o el Laadan, y nos lleva a esto a los lenguajes lógicos, aquellos que intentan que el significado de este sea lo más preciso posible. Y un ejemplo extremo de este tipo de lenguaje sería el Izquil. Lo malo del Izquil, y lo podéis ver por vuestra cuenta, es que requiere un tipo de pensamiento muy preciso. Y esto no es algo que todos los humanos tengamos, dado que nuestra propia naturaleza se ve reflejada en los lenguajes que tenemos. Tenemos muchos lenguajes con irregularidades. Si creéis que el español, por ejemplo, tiene muchas cosas irregulares, podéis ir al georgiano y ríete. Después tenemos un propósito dentro de la experimentación que es más difícil aún de conseguir y es comprobar el potencial que tiene el lenguaje humano. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la última película de La Llegada, en el cual podemos ver el heptápodo B, o el heptápodo A, ya podemos olvidarnos de intentar entenderlo, es como intentar hablar el éntico o el entish, pero el heptápodo B intenta recrear el potencial de modificación de pensamiento por medio de cómo se estructura el lenguaje. Vemos que en la película se ven estos símbolos en general circulares que encierran en sí un valor semántico completo. Y esto no es precisamente fácil de hacer, especialmente con estructuras cerradas. Lenguajes como el chino o el sumerio, o al menos de los que conozco, ya intentan hacer esto y tienen más o menos éxito. Pero el octavo B es especialmente complejo en este sentido y vale la pena echarle un vistazo o al menos considerar cómo han creado este lenguaje. Ahora, dicho todo esto, hay que tener en cuenta que cuando estamos definiendo un tipo de lenguaje para nuestro conlang, no estamos descartando otros. Hay quienes opinan que se pueden cumplir todos los propósitos al mismo tiempo. Yo no estoy de acuerdo, dado que hay veces en los que pues, un lenguaje personal no puede ser auxiliar porque tiene que cumplir una función críptica. O, por ejemplo, un lenguaje ingeniado no puede ser natural, como hemos visto antes. Un lenguaje ingeniado, por ejemplo, podría ser aquel que fuese un lenguaje, por ejemplo, que estuviese enfocado al potencial máximo de la ofensa, que no creo que esté escrito aún o creado, pero sería algo interesante de ver. A ver cuál es el lenguaje inventado más ofensivo de todos. Sobre todo en esta época sería algo digno de ver. Pero la cuestión es que al definir el tipo de conlang que queremos hacer, no estamos descartando otros, así que probablemente estuviésemos cumpliendo varias de las metas que tenemos aquí. Y por último, hay que considerar cuestiones paralelas, como por ejemplo los medios. ¿En qué medio vamos a intentar crear este lenguaje? ¿Va a ser un lenguaje hablado? ¿Va a ser un lenguaje no verbal? Por ejemplo, de señas. ¿Va a ser algún tipo de lenguaje que usa órganos que no tenemos los humanos? Por ejemplo, ¿va a ser algún tipo de transmisión eléctrica o telepática? Eso ya sería un poco difícil de hacer para nosotros. Por ejemplo, en Mass Effect tenemos una raza alienígena, ahora mismo no me acuerdo eh, cómo se llamaba, pero aparecen casi al principio en la Ciudadela, que en parte usa químicos para transmitir los mensajes. Usa una especie de feromonas, hasta donde recuerdo. Por otra parte, hay que tener en cuenta qué conocimientos de lingüística tenemos, porque normalmente si queremos hacer un lenguaje naturalista vamos a tener que seguir estas reglas. E incluso cuando queramos hacer un lenguaje experimental, o ingeniado, vamos a tener que seguir unas ciertas normas porque, bueno, funcionamos así. Tenemos una serie de estructuras que podemos entender y otras que no. Por ejemplo, la aleatoriedad en los lenguajes no es algo que se dé, pero también puede ser algo interesante de explorar. A la hora de crear lenguajes naturales, vamos a tener que tener en consideración otras cosas, como por ejemplo cómo evoluciona este, cuáles han sido sus antecesores o sus antepasados, del cual desciende, qué protoformas están dando lugar al lenguaje que queremos hacer o qué conjunto de lenguas
han formado entre el cruce de estas el lenguaje que queremos hacer. Así es más o menos como evolucionaron los lenguajes en la antigüedad. En general, las lenguas más antiguas no se consideran en una única forma, sino un compendio de lenguas cruzadas en una misma región. Y por último, tendríamos que considerar, aunque no es lo único último que tendríamos que tener en cuenta, cómo vamos a promocionar nuestra lengua. Porque si queremos que sea un lenguaje críptico, un lenguaje cifrado, personal, no vamos a tener problemas. Pero a la hora de ser ya más de una persona, ¿cómo vamos a transmitir el conocimiento de este lenguaje? De ahí la importancia del conocimiento sobre la lingüística que tengamos y cómo de bien lo hemos aplicado en los conlangs. Y bueno, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Quiero considerar que este vídeo es uno de los primeros del especial de 5.000 seguidores y quiero daros las gracias a todos por seguir el canal, por hacer que poco a poco esto pueda llegar a ser un proyecto de vida. Me queda mucho por hacer, muchos lenguajes que explorar, muchas lecciones que colgar, cursos que publicar y cosas que crear. Por ejemplo, y esto forma parte del especial que quiero publicar con este vídeo. Yo estoy intentando hacer varios conlangs al mismo tiempo. Es posible que no sea tan buena idea, pero bueno, vamos a ello. Os voy a explicar un poco cómo es. El primero de todos ellos es una especie de lenguaje meta-ingeniado. Yo estoy creándolo porque sé que en la ficción va también a considerarse como un lenguaje ingeniado, no un lenguaje natural. El primer concepto que quiero explorar de este conlang que estoy inventando es el de la gramática alternativa. ¿Cuántos niveles de gramática o de dificultad de gramática se pueden poner en un lenguaje para que éste sea lo más ambiguo o lo más preciso posible, que se pueda ir de un lado a otro dentro de este espectro, lo cual también ayudaría a que otros fuera de este lenguaje lo absorbiesen de una determinada manera y poco a poco llegasen al núcleo de este y explorasen todo el potencial de expresión que tuviese este. No es una tarea que sea sencilla, dado que las categorías en las que uno tiene que pensar son muchísimas, pero bueno, a ver qué se consigue con esto. Otro de los artlangs que estoy intentando crear para mis ficciones sería el de cómo sería un lenguaje que no fuese plosivo, que no tuviese ni un solo sonido plosivo. Y esto se centraría sobre todo en la parte estética. Crear un lenguaje más que nada para cánticos y lecturas litúrgicas, por así decirlo. Otro de los lenguajes que estoy intentando crear es el que se originaría no a partir de una protoforma que normalmente ayudaría a crear no solamente un conlang, sino varios conlangs casi mutuamente inteligibles, sino a partir de una serie de lenguajes que están en la misma región y que intercambian entre sí sonidos, palabras, estructuras gramaticales, escritura y otras tantas cosas que hay que tener en cuenta en este mundillo. Por último, y esto no es un conlang, estoy intentando programar una aplicación que permita crear conlangs al vuelo. No necesariamente útiles, pero estoy intentando crear una aplicación paralela a esta misma, que no formase parte del núcleo de esta, pero que permitiese crear lenguajes artificiales que fuesen usables por los humanos, que pudiesen ser hablados y que pudiesen ser escritos, que pudiesen cumplir una finalidad de comunicación real. Pero el principal propósito de esta aplicación sería el de la mensajería privada. Me queda mucho por hacer, pero de momento ya tengo algunos pequeños logros, como por ejemplo separar estructuras imposibles de las posibles. Y esto ya se puede aplicar a diferentes idiomas. Hay que crear una base de datos propia de cada idioma para cumplir esto, pero a ver en qué deriva todo esto. Y ahora sí, hemos llegado al final del vídeo. Os recomendaría sobre todo que al final de este vídeo compartieseis con el resto de la comunidad de este canal qué ideas tenéis vosotros o qué propósitos queréis cumplir para vuestros conlangs en los comentarios del vídeo. Y también podéis suscribiros, compartir este vídeo en las redes sociales o en grupos de otras redes sociales. Podéis ir a los grupos ya creados en Facebook, podéis seguirme en Instagram. Ahora también estoy intentando crear nuevas comunidades en Reddit para quienes no les gusten estas otras redes que están tomando tantos datos de nuestros dispositivos o de nuestros
nuestros datos privados, entre comillas. Podéis apoyar el proyecto de Dani e Idiomas convirtiéndoos en mecenas de una donación única por medio de PayPal, o podéis convertiros en mecenas o patrones mensuales en Patreon, y con estas dos opciones podríais entrar dentro del muro de los héroes de Dani e Idiomas que está en la página de daniversity.com. Podéis invitar a más gente, pero sobre todo aprender, y en este caso, sobre todo, crear. Muchas gracias.